Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la semana 2 y tenemos ahora el teórico de la semana 2 del taller de elaboración de tesis. Saludo a los colegas que nos acompañan, el doctor Germán Rosani, el doctor Manuel Oaiza, y tenemos en este momento, siendo las 5:10, 56 estudiantes conectados. Recuerden que cuando ingresan automáticamente se va guardando la asistencia, así que muy importante que todavía un 40% de los estudiantes no están ingresando puntualmente al teórico. Muy importante que participen porque lo que se brinda en el teórico tiene mucho que ver con las competencias, tiene mucho que ver con los exámenes. Buenas tardes para todos, un gusto saludar a todos los que están escribiendo allí. Gracias, muy bien, automáticamente cuando escriben queda grabado su nombre también, así que buenas tardes para todos, es un gusto. Antes de dar paso a la presentación del día de hoy, me gustaría sintetizar la semana 1 y la semana 2 que ya estamos llevando, ¿ok? Muy bien, ¿qué deberían ustedes haber adquirido y haber desarrollado en la semana 1? La semana 1 tienen que haber desarrollado la competencia de transformar problemas cotidianos, problemas de todos los días, en problemas científicos. Entonces, esa competencia, ese arte y esa capacidad para transformar, observar en la realidad y transformar un problema cotidiano en su casa, en su comunidad, en su universidad, en su institución, en el club, en el grupo, etcétera, y cómo lo transformo en un problema científico. Deben saber formular una pregunta de investigación analítica. Ustedes ya en su parte práctica tienen que haber visto esto y si no, pregunten a sus asesores en las 3 horas de taller que ustedes tienen. ¿Qué significa el acróstico FINER para una buena pregunta de investigación? ¿Y cuáles son los 5 componentes de una buena pregunta de investigación? También tienen que haber visto, en la última parte de la semana pasada, qué es una carta al editor. Deben haber revisado ejemplos de cartas al editor publicado por profesores del curso. Esto es importante. Los cursos de investigación de la Universidad Ricardo Palma que dicta el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas a través de sus investigadores es transmitir la experiencia propia. ¿Ok? Entonces ahí ustedes van a poder ver ejemplos de cartas al editor publicado por los profesores de este curso y con estudiantes. ¿Ok? Y ya van a subir link, por supuesto, para esas cartas al editor. Ya los profesores tienen eso y también están colocadas en la plataforma. Y esta semana vamos a identificar las prioridades de investigación. Van a elegir su tema de investigación y qué tema y el tema que elijan, cómo se relacionan con una o más de esas líneas prioritarias. ¿Sí? Van a poder revisar tesis en el repositorio de tesis. Entonces, estas 2 semanas no son semanas para entretenerse, ni son semanas para pasar el tiempo, sino que son semanas fundamentales para que ustedes avancen en conocimientos fundamentales. Dicho esto, entonces, cualquier duda que haya al respecto lo pueden hacer al final de la clase teórica o lo pueden hacer junto con sus profesores en la parte práctica. Pero cada clase tiene que ser una ficha resuelta, una competencia parcial o total desarrollada y deben ir sumando los elementos para su proyecto de investigación. El objetivo es que en la 4ª semana estén terminada y enviado su carta al editor. Estamos en la semana 2. El tiempo se pasa volando. El objetivo es que antes del primer parcial ustedes demuestren que han enviado su carta al editor y que tienen listo y finalizado su artículo de revisión. Y antes del segundo examen final, ustedes tendrán que tener su proyecto concluido, finalizado completamente. Entonces, esos son los desafíos para todos nosotros. Y en este momento tengo el gusto de presentar al doctor Manuel Oaiza. El doctor Manuel Oaiza Alarico es médico epidemiólogo con expertise en toda la parte de epidemiología, habiendo desempeñado diversos cargos y responsabilidades en el Ministerio de Salud,
Recientemente estuvo como director del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades. Es profesor de la Facultad de Medicina Humana e investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y forma parte de Concitec RENASIC como investigador, ¿no es cierto?, de la Universidad Ricardo Palma. Así que vamos a pedir al doctor Manuel Loaiza que por favor adelante con el teórico de esta tarde. Muy buenas tardes, gracias doctor Johnny por la presentación. Vamos a compartir pantalla para poder hacer la presentación respectiva. ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son prioridades de investigación en el Perú y vamos a ver varias líneas que se tienen planteadas, tanto el CONCITET, que es, digamos, el top de lo que es ciencia y tecnología en el país, el INES, que es parte del Ministerio de Salud, y la Universidad Ricardo Palma, y para ir viendo cómo estas líneas, muchas son en común, tienen características principales, y que cuando hagamos nuestra investigación tiene que estar basada en estas líneas de prioridad nacional. Lo primero es, como decía el doctor de la Cruz, ¿para qué investigar, no? ¿Para qué nos interesa investigar si existe ya conocimiento? Sin embargo, este conocimiento es rápido, necesitamos buscar bienestar a la humanidad ante la presencia de nuevas enfermedades, nuevos factores, nuevos acontecimientos, que genera buscar información científica, que siga la metodología científica y que tengan conclusiones, recomendaciones importantes para mejorar la calidad de las personas. Hay que incrementar el conocimiento y hacerlo accesible, es decir, publicación es lo más accesible y publicación fiable. No información gris que podemos encontrar en Google, pero que no genera ningún dato verdadero que no ha sido revisado por pares específicamente. Permite también formular nuevas teorías o modificar las existentes. La ciencia avanzando, nuevas tecnologías en microbiología, genética, otras técnicas que se necesitan asociadas a algunos cambios particulares, son utilizadas con nuevas metodologías, por lo cual es importante ir cambiando algunos conceptos que se van teniendo. Solucionar problemas de la comunidad, medio ambiente y el individuo son importantes para generar investigación. Es importante mejorar la red existente a través de lo que uno, como decía el doctor de la Cruz, ir viendo la realidad, hacer una pregunta de investigación y ir viendo cómo va cambiando. Crear nuevas tecnologías importantes, ahora como las TICs u otras que permiten mejorar nuestra calidad de vida, y estimar la actividad intelectual creadora que tienen los investigadores y que tenemos todas las personas en general, sino solamente es tener un poco de habilidad para poder convertir esa pregunta a una pregunta de investigación y seguir los pasos de la metodología de la investigación. Entonces, la investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o también de soluciones o problemas en forma científica, filosófica, socioeconómica, técnico-industrial, dependiendo las ramas en las cuales nosotros nos desarrollemos. En cuanto a lo que es investigación en salud, es esencial para el diseño e implementación de herramientas para la salud, para hacer intervenciones, por ejemplo, y evaluar estas, para políticas, para servicios, nuevas técnicas de detección, nuevas técnicas de atención, de medicamentos u otras. Hay que ver el mejoramiento de los niveles de la salud de una población. Está estrechamente relacionada con la investigación. Sobre todo investigación que genera una intervención para las enfermedades, medidas de control, profilácticas, que va a generar que las enfermedades puedan ser más rápidamente mitigadas y evitar la morbilidad y mortalidad por una epidemia, como lo ocurrió con el COVID. Seguimos investigando y tenemos algunas alternativas que vamos avanzando. Es un indicador de bienestar y desarrollo alcanzado por una sociedad. Es decir, el conocimiento generado por las investigaciones implica el alto grado de la sociedad, de la actividad que realiza. Por lo cual, mientras más investigación se tenga, la capacidad de desarrollo y bienestar en un país será mucho más alta. También la investigación en salud es un proceso ¿para qué? Para obtener conocimientos sistematizados, de forma ordenada, uno ya puede saber si voy a hacer lo que es prevención, promoción, control, y tengo esa información para hacer diversas actividades. Permite también desarrollar tecnologías importantes
para detección, captación, descubrimiento de algunos fármacos, tratamientos o microorganismos, diseño de políticas y estrategias, por ejemplo. ¿Qué estrategia puedo utilizar para unas personas de nutrición crónica, para anemia u otra enfermedad? Y creación de evidencias, que es lo más importante. Evidencias basadas en el método científico que va a permitir después hacer información mucho más, digamos, con metaanálisis, que es eh, mucho más fuerte la información, porque va a generar una información de todas las otras publicaciones hacia una conclusión mucho más universal. Y todo esto con el objeto de mejorar el estado de salud de individuos o grupos y reducir las inequidades en salud, ¿no? Entonces, en general, toda perspectiva en la ciencia de salud tiene cuatro problemas principales, que es la salud, el tema de normalidad y promoción, por ejemplo, decir cuándo es normal y cuándo anormal. Usamos pruebas de tamizaje, pruebas de detección y tratar de evitarlas. Enfermedad, que es la patología, cómo funciona el mecanismo de transmisión, cómo es la curación, la terapéutica, qué medicamento uso, y la preservación, que es la prevención de la enfermedad. Entonces, entre esto radica las acciones que hacemos. El ideal es que seamos una sociedad de prevención y no solamente de curación, que es el esquema más tardío y que también genera muchos más costos y más difícil de recuperar porque hay mayor pérdida y mortalidad. La investigación en salud tiene muchos ítems, como ustedes pueden ahí, según la OPS, tiene varios pautas que va desde lo que digamos la salud en sí, el proceso de salud de enfermedad, pero también los aspectos que están a los costados, que son los determinantes. Y esto determina también son parte de la salud. Por ejemplo, como el tema de lo que son recursos humanos y agentes claves para la atención en salud, la biomédica, las ciencias sociales que tienen que ver y las conductuales, ¿no? Por ejemplo, con conocimientos, actitudes y prácticas de una enfermedad, cómo la población reacciona ante una vacuna, ante un nuevo medicamento, cuáles son las características de esta población, conocimientos y una alarma. Estrategias para el tema de problemas de salud, cómo se abordan las estrategias. Entonces, todos estos conceptos son diferentes aristas que permiten determinar la salud, pero no solamente la salud como salud-enfermedad, sino salud-enfermedad englobado en un contexto que son los determinantes, que son proximales y distales y que estos finalmente dan un panorama en un tiempo, en un espacio, en una persona, en un lugar, que es lo que hace la parte epidemiológica. En el Perú la investigación está poco desarrollada tanto a nivel académico como sistema de salud. Generamos investigación, pero no lo suficiente como para poder tener mayor información. No se impulsa la investigación como política del Estado de forma directa. Ha habido algunos cambios, por lo cual la universidad siempre está atento en generar mucho más información desde cartas al editor, evaluaciones sistemáticas o revistas. Para ser publicadas en revistas es importante que se generen estos datos. La inversión es muy baja en la investigación, por supuesto, son realmente cortos, hay baja investigación en salud, el recurso humano está poco capacitado por estos cursos que se hacen, genera tener una masa crítica diferente a que puedan visualizar la investigación con un campo no solamente de crecimiento, sino de publicación y generar información con métodos científicos, y hay escasa difusión de los estudios realizados, ¿no? Puesto que la revista es parte importante de la difusión de estudios que realizan los mismos estudiantes o los profesores, de manera que se trata de, mientras que cumpla los parámetros especificados, es publicado y difundido para que genere conocimiento. Entonces, dentro de la política por el OPS, hay 6 criterios importantes para el tema de investigaciones, que es la calidad, la gobernanza, recursos humanos, alianzas, estándares y repercusiones que se dan de estas prioridades. Los objetivos para OPS en cuanto a salud, digamos, de las Américas es facilitar la creación de sistemas nacionales sólidos de investigación y los países podrán colaborar eficazmente a través de apoyo multinacional, ¿no? A través de fines de cooperación, hacer estudios colaborativos. Bajo la perspectiva, digamos, el marco internacional de todo lo que hace OPS y dentro facilita el tema de colaboración de estudios, vamos a ver lo que a nivel el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, que es el CONCITEC, tiene algunas líneas. Y para esto el desafío del CONCITEC fue realizar una revisión de diferentes planes que existen de los sectores. El CEPLAN,
que es, digamos, el marco de todos los ministerios, ver los ejes, los objetivos, las sectoriales como del MINAN, de Produce, del MINADO y del MINSA, programas nacionales, porque existen para algunos temas de ciencia, el acuerdo nacional, que son las pautas políticas de seguimiento de lo que las naciones que deben seguir los partidos y gobiernos, las Naciones Unidas, objetivos y metas del milenio, y en general lo que ha tenido la información para hacer un desafío, sobre todo de identificar hacia dónde tener que apuntar. Y se encontró algunos ítems importantes, sobre todo en temas de seguridad alimentaria, energía limpia, segura, eficiente, competitividad y la parte industrial, salud y bienestar social, atención al cambio climático, aprovechamiento de recursos naturales, ciudades sostenibles, educación y sociedad del conocimiento y gestión pública eficiente y transparente. Digamos que son los grandes ítems que se encontraron. Para esto se hizo una matriz que se trabajó con una metodología Delphi con expertos, donde se colocaban los programas nacionales, los desafíos, estrategia del CEPLAN y los clústeres de algunos centros nacionales de científicos, y se iban evaluando a través de una votación esta información, y esta información finalmente generó que tengamos cuatro grandes desafíos, ¿no? Un tema que es la competitividad y diversificación industrial, el otro es ambiente sostenible, y el otro es seguridad alimentaria y salud y bienestar social. Por lo cual salud está inmerso como un desafío importante para el CONCITEC. De estos cuatro desafíos, por ejemplo, salud y bienestar tienen que ver con generar sistemas de salud modernos y accesibles que aseguren una población sana y que lleva una calidad de vida plena y digna. Esto es importante en el país porque va a generar índices de desarrollo humano todavía muy bajos, tenemos que mejorarlos. Entonces, el CONCITEC nombra a salud y seguridad alimentaria como dos ejes importantes del desarrollo que todas las investigaciones pueden ingresar en sus diferentes campos de salud, ingeniería, que generen siempre bajo esta perspectiva este campo. Entonces, esta propuesta que se hizo en 2006 hasta el 2021 fue, digamos, un poco las pautas que comenzaban a hacerse a través de diferentes programas, como el BAT-Bio, PROMAC, Ciencias Básicas, el tema de información y comunicación o biotecnología, fueron pautas que se fueron creando para ir avanzando durante los años, para ir incorporando como ciencia y tecnología. Tenemos terceras temáticas y líneas de investigación priorizadas. Una importante es la parte de biología, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con biología molecular y celular, el tema de botánica, ecología y conservación, genética y bioquímica, microbiología, inmunología, parasitología y zoología. Que tiene este relacionado con la parte de la salud, ¿no? Porque también son enfermedades que están relacionadas con, sobre todo las zoonóticas, que son las que generan brotes y epidemias. Las últimas 2 décadas ha habido brotes asociados a zoonosis. Entonces es importante porque se da campo a la investigación también de enfermedades que pueden aparecer en momentos como el caso del COVID. La biotecnología es importante. Las líneas priorizadas, por ejemplo, tienen que ver con de salud animal, con las vacunas, ¿no? Que es un tema muy importante para CONCITEC, ya que incluye todo tipo de vacunas, animales y humanos. Pruebas de diagnóstico también es importante para diagnosticar enfermedades en plantas, animales y humanos. Y el tema de reconstrucción de tejidos, por ejemplo, ¿no? Es importante que, por ejemplo, la Universidad de Ricardo Palma la ha considerado dentro de las prioridades porque son temas que están dentro de la línea, digamos, marco a nivel nacional. En cuanto al MINSA, como Ministerio de Salud también tenemos líneas especiales. Para esto se le encarga al INS para que haga las reuniones de este tipo de prioridades a través de, primero son evaluaciones regionales, y luego hay unas mesas de concertación nacional donde participan muchas personas y sacan estas líneas de acción. Estas prioridades son necesidades de investigación priorizadas a base de los problemas sanitarios que van saliendo de cada región y a nivel país. Permite orientar los recursos disponibles a fin de desarrollar investigaciones, es decir, los equipos que están ahí cuando generan estos datos deben generar información para que en el POI
o en el PEI del ministerio de estos problemas orientados a poder resolverlos durante estos 5 años que existen estos presupuestos. También es de un proceso técnico participativo, como lo comentaba, participan gobiernos regionales, la academia, decisores, investigadores, de manera que cada uno pone su punto de vista y logra articularmente de una votación un ponderado. Y también tiene que ver con gestores, prestadores de salud, organizaciones públicas, privadas que tienen alguna participación, sobre todo la intervención y posible financiamiento. Entonces, ¿esta prueba qué significa? Generar conocimientos y tecnología de salud para hacer una condición imprescindible para el desarrollo en ese momento en el país. ¿Para qué investigar? Para comprender mejor y aportar soluciones a los problemas de salud individual y colectiva que puede ocurrir en un momento determinado. ¿Y por qué investigar? Porque se requieren de políticas, estrategias y soluciones innovadoras basadas en evidencia científica. Entonces acá una corolario importante es que la política debe estar basada en la parte técnica, que es la información que se genera justamente de estas líneas de investigación. Si no generamos investigación, no se pueden tomar decisiones correctas, por lo cual esa falta de investigación hace que muchas veces las decisiones no sean las más adecuadas. Dentro de las políticas, si bien es cierto, las prioridades se quedaron muchas prioridades, solo 11 fueron, digamos, las principales que fueron aprobadas. Hay otras que están más abajo, pero que no son las principales, también son, digamos, un apoyo intermedio, pero estas 11 son las principales, que tienen que ver con accidentes de tránsito, con cáncer, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, respiratorias, transmisión sexual de VIH, malnutrición, metaxénica, salud ambiental, salud materna perinatal, salud mental y tuberculosis. Y para con estas líneas se investigan, para cada prioridad se investigan líneas. Y estas prioridades que pueden ser para accidentes de tránsito, entró a la parte de prioridad porque los accidentes de tránsito son los que mayor mortalidad han causado durante los últimos 15 años. Imagínense que han muerto más por accidentes de tránsito que por terrorismo. Entonces, lo que se evalúa acá son la magnitud y distribución geopolítica de los accidentes, dónde son más, dónde producen más, urbano, terrestre, rural, determinantes sociales y culturales de los conductores y peatones. Recuerden, tienen que ver un poco con esos temas del conductor y el peatón, ¿no? Aparte de lo que es la carretera y también el tema de la señalización, señalización, puentes y otros. Es un poco lo que es la matriz de Hadow, ¿no? Es una matriz que utiliza el sello Hawkins para el tema de accidente de tránsito, identificar las causas que se dan durante un accidente. También permite ver la identificación de factores relacionados al vehículo, como les comentaba, al entorno y señalización de las causales de accidente, ¿no? Por eso son revisiones técnicas que se deben dar, verificación de frenos, de luces, que son parte ya y el entorno, que es las pistas, el tema de la señalización adecuada, entre otros. También ver oportunidades de intervención y atención por hospitalaria, es decir, un paciente una vez que se enferma, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Cómo está el SAMU? ¿Cuánto tiempo se demora el paciente? ¿Qué técnicas tengo que hacer? ¿Qué tipo de triaje hago para estos pacientes? ¿A dónde los llevo? ¿Cómo los identifico? Muchos pacientes llegan con NN. Se está una propuesta, por ejemplo, que el SAMU tenga un aparato para poder decodificar a través de las huellas y poder detectar qué persona es, ¿no? En tiempo real, por ejemplo. Evaluación e integración de sistemas. ¿Cómo están el sistema de información? ¿Las ambulancias funcionan de forma única o cada uno tiene su ambulancia y funcionan de forma desarticulada? Hay que ver la efectividad de las evaluaciones médico-psicológicas, ¿no? De personas que reinciden en lo mismo. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué tienen que ingerir alcohol cuando van a manejar? O el impacto de políticas de transporte público, de seguridad vial, por ejemplo, el tema cinturón de seguridad, por ejemplo, ¿no? Funciona el cinturón de seguridad atrás, o otras, el estar viendo por teléfono durante uno cuando maneja, ha habido impacto en cuanto a la mortalidad, a los accidentes. Todo esto forma parte de un sistema de información que se puede dar. Y el INESE, por ejemplo, sacó un financiamiento de 1 millón de soles, me acuerdo, como hace 8 años, para un tema, todo lo que son líneas de tránsito. Se puede haber financiamientos por líneas. Y pues es importante que uno pueda postular
a esas líneas para hacer investigación. El otro es cáncer, muy importante para ver la magnitud, distribución, la sobrevida e impacto económico, social e individual, por ejemplo, para el tema de cáncer. Y esto es importante porque permite de alguna manera identificar en qué lugares están y qué tipo de cáncer existe. Hay que ver los determinantes endógenos, exógenos y su interacción que contribuyen en el desarrollo de cáncer, las condiciones del sistema de salud, ¿no? Para la promoción, para la prevención, diagnóstico, tratamiento. Rehabilitación, igual que el diseño de los sistemas, de tecnologías, para mejor detección, tratamiento. No solamente detectar pacientes o tener pacientes en fase final, sino lograr para lo más pronto posible, a través de tamizajes, estrategias de prevención, que nos permitan tener pacientes en fases tempranas y una mejor sobrevida. Y sobre todo que esto genera costos social y económicos a las familias, y las que no están aseguradas tienen mayor calidad de gasto de bolsillo, lo cual hace que las personas que tengan problemas económicos los hace más pobres por el gasto que generan. Entonces, habría que buscar seguro universal, atención médica universal. Entonces, hay que ver mecanismos, cómo se protegen las personas ante estas enfermedades que son bastante complejas en cada paciente. En cuanto a lo que es enfermedades cardiovasculares y metabólicas, también es importante, recuerden que nosotros estamos en una transición epidemiológica y demográfica, y nuestra ciudad, caracterizada sobre todo por el buen comer y la buena sazón, todos comemos bastante y hacemos poco ejercicio, ¿no? Y este corazón que ven ustedes a veces no pesa, ya ni levanta pesas, porque ahora peor, estamos sentados en una computadora casi 10 horas al día y ya ni nos movemos. Entonces, los problemas de, sobre todo enfermedades crónicas cardiometabólicas, se van a incrementar notoriamente, y los factores también. Es importante ver durante esta pandemia qué está pasando, por ejemplo, con estos factores. ¿Quiénes están entrando más cerca? ¿Qué grupos son los más afectados? Hay que ver conocimiento de los determinantes biológicos, sociales, culturales, conductuales y de los sistemas sanitarios para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de rehabilitación de estos pacientes, ¿no? Las enfermedades metabólicas. Hay que ver los estilos de vida con las personas, cómo han cambiado. ¿Han mejorado, han empeorado? ¿Qué estamos haciendo? Desarrollo y evaluación de intervenciones y terapias. Por unos síndromes metabólicos, estas intervenciones en los establecimientos, hospitales, colegios, instituciones, identificar pacientes a través de pruebas tempranas y luego hacer regímenes alimentarios, de ejercicio para ver y disminuir el síndrome metabólico, el impacto económico y social, ¿no? De personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, que tienen pie diabético, que al final se les amputa la pierna, o problemas de ceguera, o problemas renales, ¿no? Que al final tienen problemas y tienen que ser dializados. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Hay suficientes camas para diálisis? Entonces, el impacto es bastante alto de estos pacientes que poco a poco se van degenerando porque no siguen las dietas que se les dan y menos toman los medicamentos necesarios. Evaluación del proceso de implementación de efectividad e impacto de intervenciones de promoción, prevención, por ejemplo, ¿no? De ver un programa de prevención universitario para la detección temprana de cambios de estilo de vida, por ejemplo, ¿no? De detectar quiénes están mal y entrar a un programa donde el paciente se recupere y finalmente el estilo de vida logra que la persona pueda recuperar y disminuir el síndrome metabólico que tiene. Entonces hay programas que se pueden hacer, pero hay que evaluar el impacto. Si no se evalúa un impacto de una intervención y no se publica, entonces no se tiene información de lo que se ha hecho, si es bueno o es malo. Infecciones respiratorias y neumonía también es una primera causa de la consulta externa. Hay que ver la magnitud y la morbilidad y mortalidad de la neumonía, distribución por regiones. Hay que ver por estudios de saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria, ¿no? Imagínense, esto fue hace tiempo y ya estamos pensando en el COVID. Justo estos problemas, pero más que todo por la altura, ¿no? Hay problemas en la altura y tenemos la enfermedad o mal de altura que también genera bastante información de cómo se adapta el cuerpo y fisiológicamente a estos cambios, también las enfermedades cómo pueden alterar. Entonces existen estudios en pacientes en altura y también es importante conocer estudios sobre etiología y patrones de resistencia antimicrobiana. Importante porque mucha gente toma medicamento y se automedica en las farmacias y estamos generando resistencia bacteriana a medicamentos. Muchas veces hacemos un estudio, puede ser conocimientos y práctica de la resistencia microbiana en estudiantes de medicina. Les aseguro que ustedes
que todos toman medicamentos y si hicimos una encuesta, un 40% está haciendo ya recetas de microbiana porque está tomando indiscriminadamente. Si no es de medicina, por ejemplo. Entonces, estos son temas que pueden salir y que son importantes, porque el tema de resistencia se está volviendo crítico, sobre todo cuando tenemos pacientes ahora que tienen COVID y están que le dan medicamentos que solamente se usan en hospitalización. Entonces hay que ver lo que está pasando. Estudios de factores de riesgo biológicos, sociales y ambientales, por ejemplo. Estudios sobre automedicación y uso racional de antimicrobianos, que es lo que hemos conversado, y el impacto de las intervenciones de reducir las SIDAs y neumonía, ¿no? En general, el tema de lo que es etiqueta respiratoria, el tema del lavado de manos, el tema de mascarillas. Entonces, todo tiene que ver con temas respiratorios y es una causa importante porque genera mortalidad y es más, finalmente el COVID también está en esta causa porque es tema respiratorio. Entonces, entra, digamos, en el tema de infecciones respiratorias y neumonía. Otro tema importante, VIH-Sida, como ustedes saben, había mucho crecimiento de estos casos y hay picos que también se incrementan dependiendo de algunos factores. Y también la disminución entre VIH y SIDA ha disminuido por el tema del TARGA. Pero aún así existe estudios sobre resistencia antimicrobiana, hay que ver los determinantes de transmisión del ITS y VIH-Sida, ¿no? Porque puede también haber algunos clústeres de personas que se van contagiando, los mismos jóvenes a través de llamados o pérdida, sobre todo el riesgo de enfermarse, pueden contagiarse mucho más rápido. Articulación de los diferentes niveles de atención para el manejo de un paciente TVH, que es una enfermedad que siempre existe de forma frecuente, implementación de nuevas intervenciones de prevención, ¿no? De atención, de detección. Lo importante es que se detecte y evitar que ésta siga propagando la enfermedad y sobre todo se identifique para que esté en un programa de targa. Malnutrición y anemia también es un tema que hemos trabajado muchísimo tiempo, que también es algo importante. Hay que ver sobre el tema estudio de biodisponibilidad de alimentos, ¿no es cierto? Más que importa que te dé un medicamento o un jarabe, una pastilla, un micronutriente, más importa que tengan biodisponibilidad de alimentos, que tengan un cubo y que tengan una gallina y que coman eso, que no lo vendan y compren fideos, como ocurre muchas veces en la sierra. Entonces hay que ver, hay algunos estudios, algunas ONG que han hecho intervenciones dándole pequeños animales para que críen y esos comen, también los venden. Y, por ejemplo, en la sierra no hay cítrico. Entonces, canjeen por cítrico, por comer fierro más cítrico, genera una mejor adherencia, ¿no? Entonces, es poco el tema también de la dieta que tiene que verse con la disponibilidad. La capacidad y calidad de servicios de salud y agentes comunitarios suficientes para informar. La etiología de la anemia, por ejemplo, porque hay anemia según la edad, severidad, según el grado de la mamá, el conocimiento de las prácticas que da de comer, estudios sobre representaciones sociales sobre malnutrición y anemia, factores que intervienen en la adherencia, la suplementación ferrosa, por ejemplo. A pesar de que damos la chispita, muchas personas no toman la chispita. ¿Por qué? ¿Qué creencias tienen? Unas creencias pueden ser en la sierra que eso genera daño y muchas veces le dan a los animales, ¿no? Cuando van por algunas intervenciones encuentran que le dan al pavo, al chancho, porque dice que es mejor, así el animal crece mejor y es más rico. Entonces, eso hay que ver, porque si tú das esos medicamentos en esas poblaciones, no lo van a tomar. Entonces hay que verificar realmente cuál es el trasfondo de lo que está pasando. Desarrollo y evaluación de tecnologías innovadoras y metodologías para abordaje de nutrición de anemia y evaluación de procesos y resultados de impacto en las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, hablando de la segunda, era el tema de, por ejemplo, las galletas con fierro, ¿no? O chocolates con fierro que están haciendo algunas personas en algunos estudios. Es importante porque, o las gomitas, ¿no? Así como hay gomitas con zinc, puede haber gomitas con hierro. Y puede ser mucho más sencillo que los niños puedan ingerirla y tener menos efectos de rechazo. En cuanto a metaxénicas, también es súper importante. Hemos visto que metaxénicas tienen un montón de rubros. Es la primera enfermedad que existe en el Perú ahorita. El dengue sigue en los departamentos y seguramente existe dengue con COVID, muy probablemente. Hay que ver enfoque una salud para ver los factores que son todos los determinantes zoonóticos, comportamiento de vectores y determinación de infección viral de patógenos, estrategias innovadoras para la vigilancia, por ejemplo, como si hago caso a el famoso, lo que son trampas larvarias,
que se pueden hacer de forma más rápida, desarrollo de estrategias sobre cambio de comportamiento humano para evitar ser picado o cómo cambiar, estudios de implementación de ciencias para prevención y control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas, ¿no? Entonces, esto hay que buscar espacios y mecanismos, cómo lograr evitar que esta enfermedad siga aumentando en el país. Salud ambiental y ocupacional, octava causa, también tienen que ver ustedes, como ven ahí, temas diagnóstico situacional de poblaciones, identificación de los factores de riesgo para parte ambiental y ocupacional que está ocurriendo y desarrollo de evaluaciones, de proceso de implementación y de impacto, de estrategias y planes y programas para controlar factores de riesgo, por ejemplo, en temas ambientales, ¿no? Eso es importante porque ahora que hay más industrias, tenemos también que chequear qué relación de estos factores que pueden ocurrir en el ambiente y ocupacionalmente con las acciones o trabajos que desarrollamos. Salud materna infantil, perinatal, también otro tema que se trabajó muchos años, casi más de 20 años trabajando materno perinatal. Seguimos viendo las causas determinantes de las repercusiones, mortalidad neonatal, la distribución y transición de la mortalidad materna extrema y mortalidad materna perinatal, incluyendo edades extremas, que hay que ver por qué está ocurriendo, qué está pasando, estos cambios, sus causas, implementación de intervenciones o programas para asegurar la salud sexual y reproductiva, ¿no? El tema de, por ejemplo, conocimiento y práctica de uso de anticonceptivos, por ejemplo. Sigue siendo un tabú en la creencia popular peruana. Implementar programas de intervención y control de morbilidad materna, detección, casas de espera, salas de parto tradicional, por ejemplo, que se hacía. ¿Cuál fue el impacto, no? ¿Mejoró, no mejoró? Atención del parto en cuclillas, atención del parto con hierbas aromáticas que existen. O sea, todo eso se hace regularmente, pero muy poco se escribe. Salud mental, la primera causa de la carga de enfermedades es salud mental en el país. La salud mental es una prioridad con la carga de salud de enfermedad y debemos ver sobre todo los estados de salud mental y negativa. Tenemos que ver factores asociados a la depresión y violencia. No tenemos que ver solamente al paciente enfermo, que es el esquizofrénico, sino ver con anticipación quién está llegando, quién está con problema depresivo, quién está con problema de ansiedad, y ver sus determinantes y cómo los determinantes sociales, biológicos, de comportamiento, podemos identificar rápidamente a estos pacientes y lograr recuperarlos. Entonces, hay estrategias intersectoriales, servicios para la atención. Por eso que existen estos establecimientos, especialmente para salud mental, que se ha ido creando, y sacar un PPR específicamente para poder ver como primera causa en el país, tener espacio de personas puedan detectarse tempranamente problemas de salud mental y recuperarse en corto tiempo. Tuberculosis, ni qué hablar, otra causa importante. Tenemos, después de hacer un programa exitoso de tuberculosis, ahora somos un programa que tenemos personas con tuberculosis XDR y MDR, ¿no? Entonces tenemos que ver qué está pasando, es el tratamiento, intervenciones actuales, culturales, métodos y pruebas para diagnóstico rápido, sobre todo de estos MDR y XDR, esquemas terapéuticos, ver si solamente se pueden acortar o alargar, son insuficientes, la prevención y control, el tema de herramientas diagnósticas para la TB latente, por ejemplo, en pacientes, estrategia de intervención para la adherencia, de tratamiento de pacientes, es importante que sigan el tratamiento final y no vayan. ¿Qué estamos viendo para que no ocurra esto? Oferta y capacidad resolutiva de establecimientos, por ejemplo, todos hacen la prueba de esputo, hacen los sintomáticos respiratorios, se pide que tiene que ser 5% del total de las consultas externas y no llegamos ni siquiera a 1%. Entonces, si no hacemos tamizajes, estamos no detectando pacientes, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? También tenemos que ir con estrategias basadas en la comunidad, la respuesta comunitaria, atención y otras más. Entonces, TB también es importante. En cuanto a salud, también tienen unas prioridades que son importantes, que ustedes pueden ver, él tiene 2020 han hecho unas prioridades, que están más asociadas a, por ejemplo, investigar cosas que creen evidencias, aportar conocimientos, solucionar problemas, hacer accesible el conocimiento, mejorar el nivel de salud, diseñar, implementar herramientas, formular y modificar algunas estrategias y políticas. Entonces, tiene un instituto llamado el IEXI,
que es digamos, un órgano que se dedica a toda la parte de investigación. Y este IEXI divide en dos clases las prioridades. Las prioridades de investigación orientadas a las enfermedades y la otra orientada a los sistemas de salud e intervenciones sanitarias. Lo divide en dos partes, digamos, más académicamente, ¿no? Lo que es enfermedad y lo que es sistema de salud. Y para lo que son enfermedades, toca el cáncer. Para ello es importante el tamizaje de cáncer, por ejemplo, ¿no? Importante cómo hace el tamizaje, en qué momento. Hacen concursos, sobre todo, por ejemplo, de detección temprana de cáncer y cómo la red funciona para poder detectar y lograr evitar que el paciente siga en grados más avanzados. Referencia y contrarreferencia de pacientes oncológicos, que permite justamente hacer seguimiento de estos pacientes. Cánceres de tubo digestivo, estómago y colon, que son importantes dentro de la casuística nacional. Y barreras para el acceso a medicamento oncológico de alto costo, ¿no? Porque los pacientes no tienen si no tienen ese medicamento no van a lograr y van a fallecer. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto cuesta para hacer programaciones, por ejemplo? En tema de salud mental, farmacodependencia, violencia familiar, depresión, intento de suicidio. No son temas que tienen que ver la magnitud, medir la distribución de esto, dónde están, y los determinantes son importantes para ver qué pacientes son los que el seguro va a atender y conocer los perfiles previamente. Asimismo, un tema que salud ha manejado muy bien son los temas de cardiovasculares y de lipidemias, ¿no? Porque tienen que ver con intervenciones para optimizar el manejo de factores de riesgo de enfermedades cerebrovasculares y lipidemias. Bien, el impacto de intervenciones, por ejemplo, tienen algunos programas, sobre todo de síndrome metabólico, que van a las empresas y hacen. He visto algunas publicaciones de esto. Gestión de datos y enfermedades cardiovasculares y lipidemias. Hay que ver intervenciones para mejorar la gestión de datos que permitan tener mejor información y adherencia al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y epidemias, ¿no? Que deben seguir rigurosamente este tratamiento y verse una intervención de la mejora de los pacientes. En cuanto a salud materna perinatal, que es el cuarto tema, también tiene que ver con las cesáreas, que es alta tasa. ¿Por qué existe alta tasa de cesáreas en hospitales cuando hay un porcentaje determinado que debe ser 15%? Sin embargo, tienen 40, 50, 70%. Y embarazo en extremos de vida reproductiva. Actualmente muchas mujeres deciden tener hijos casi cercanos a los tiempos límite y también con eso hay algunas repercusiones, por lo cual es importante hacer investigaciones, ir viendo para sobre el tema de programación. Otro tema es diabetes mellitus, solamente como diabetes, para ver diagnóstico y oportuno de diabetes y sus complicaciones, sobre todo porque generan muchos gastos de tipo económico por temas de problemas renales, amputaciones y problemas de ceguera, por lo cual es importante diagnósticamente temprano, hacer diagnóstico temprano y prevención de diabetes mellitus. La malnutrición, sobre todo con anemia en gestantes y exceso de peso infantil, ¿no? Por tema de obesidad, que si no controla tempranamente, ese niño va a convertirse en un obeso permanente y seguro que va a tener muchos problemas con el tiempo. TB también es importante para el tema de salud, sobre todo implementación de pruebas moleculares para el diagnóstico de tuberculosis sensible. Detecta rápidamente si es sensible, medicamento y seguimiento, ¿no? Y otro tema es tuberculosis en el personal de salud. ¿Cuánta gente que se expone puede estar expuesta y puede contagiar a más personas? Es importante como tema de salud identificar a estos pacientes, sobre todo del sector. Para lo que son prioridades de investigación de la Ricardo Palma, para final, la Universidad Ricardo Palma también a través de una resolución ha sacado líneas de acción para lo que son medicina. Y tiene que ver un poco un mix con lo que son las causas que tenemos en como accidente de tránsito, cáncer, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, infecciones respiratorias de neumonía, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Malnutrición y anemia, enfermedades metaxénicas zoonóticas, salud ambiental y ocupacional, salud materna perinatal y neonatal, salud mental. Tiene que ver también con el tema, se ha agregado acá el tema de medicina y estilos de vida, para ver esos cambios que justo hablábamos en esta transición epidemiológica que tenemos y demográfica, medicina preventiva y salud pública, que son temas más amplios que también tienen que ver con intervenciones de salud, educación médica y salud en las TIC.
Sobre todo ahora pensando en que existe un momento de pandemia y estos nuevos cambios de enseñanza, ¿cómo van a cambiar, cómo van a afectar el tema de aprendizaje de las personas? Es importante el uso de las TIC para algunos temas como identificación temprana, herencia, a tratamientos o a seguimientos, sí. Entonces es un tema, una rama muy importante que se va a desarrollar estos años. Economía de la salud es otro tema importante que tiene que ver con el tema de gastos en salud, directos, indirectos o otros tipos de marcadores econométricos que se pueden utilizar para ver realmente una enfermedad cuánto cuesta. Y eso permite hacer programas, sobre todo tener un presupuesto unitario de una persona para poder hacer programaciones grandes y realmente evitar, ¿no? También comparar económicamente estas desigualdades, por ejemplo, la enfermedad, cuánto está, hay una desigualdad, inequidad por enfermedades y ver realmente cuál es el efecto de una enfermedad usando los índices de Gini y otros indicadores importantes que permiten comparar, por ejemplo, poblaciones con enfermedades y desigualdades para ver, o inequidades que existen por una enfermedad. El tema de medicina regenerativa que lo comentamos, que no está dentro del MINSA, pero sí está en el CONCITEC. Es importante, hay nuevas técnicas regenerativas que se están utilizando, sobre todo para heridas, quemados, que es importante, es la medicina del futuro, por lo cual se puede trabajar con estas nuevas estrategias y sería importante que también la universidad lo considera para el tema de desarrollo de todos los profesionales que estamos ahí. La parte también de clínicas médicas y quirúrgicas también es importante para ver el tema de algunas nuevas técnicas que se hacen, algunas nuevas propuestas de cambios a las técnicas, ¿no?, que se consideran, también se deben implementar. Y finalmente la salud individual, familiar y comunal, que tiene que ver un poco con los determinantes. La salud no va a mejorar si no vemos esos determinantes. Salud no solamente es ver la enfermedad y el microorganismo y curarlo, eso no es salud. Salud es ver más allá, es ver la persona como individuo, es ver la comunidad como contexto. Por eso que la forma familiar, que es el núcleo básico de orientar, desarrollar, tiene que ver con lo comunal. ¿Qué piensas, qué haces y cómo te desarrollas? Es lo que decimos, ¿no? Conocimientos, actitudes y prácticas. Tú puedes pensar una cosa, practicar una y hacer otra. Entonces tienes una correlación y eso implica mucho en dónde estás tú, en el ambiente que estás, la influencia que tienes de las redes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto crees en las redes? Hemos visto eso en el COVID, ¿no? Pacientes que dicen que tienen que hacer gárgara, hacen gárgara con pinesol, están haciendo, echándole gotas al agua, haciendo gárgaras para matar el virus, por ejemplo. O sea, son temas que van apareciendo, pero la gente lo cree y lo hace. Entonces, este último tema, salud individual, familiar y comunal, abarca muchos criterios que son importantes para la universidad, porque la idea es ver esos determinantes pueden ser mucho más importantes que la salud de enfermedad en algún momento, porque va a permitir que si hacemos prevención temprana y promoción, ya no lleguemos a una enfermedad avanzada, sino podamos detener, y lo que queremos es eso, mejorar la prevención y la promoción, logrando realmente que la inversión se dedique en estos cambios de estilos de vida, y estos cambios de estilo de vida van a generar una mejor salud, evitando la morbilidad y sobre todo la mortalidad. Ok, con esto hemos visto todas las estrategias que existen a nivel nacional de las diferentes instituciones sobre el tema de prioridades, y como han visto, casi todas tienen un punto de coincidencia, alguna más que otra. La universidad abarca un poco más amplio, ¿no? Tiene un abanico más grande, que muchas de ellas son netamente de investigación, puramente más de laboratorio, como el tema de regeneración, pero otras también son temas muy básicos, importantes, como el tema de salud individual, colectiva, familiar, que tienen que ver con servicios, y que otros no lo consideran, pero sí es importante, porque si no hay servicios adecuados, ni atención correspondiente, no existe ese flujo, ¿no?, para poder articular lo que es salud de enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Loaiza, por esta excelente presentación. Hemos visto entonces en el teórico las prioridades de investigación a nivel nacional. Hemos revisado rápidamente las prioridades en salud también y las prioridades en la Universidad Ricardo Palma. Hemos revisado la metodología de las prioridades a nivel nacional. Hemos visto también entonces la importancia y las razones por las cuales hay que hacer entonces investigación alineado, vinculado, relacionado con la línea de investigación. Gracias, doctor Manuel Loaiza, por
esta excelente presentación. Entonces, de esta manera estamos completando la parte teórica y quizás vamos a dar espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante, puede hacerlo por el chat o puede usar el audio, si hubiera alguna pregunta. Muy bien, parece que ha quedado todo claro. A ver, sí, ha quedado todo claro realmente y de esta manera entonces estamos completando el segundo teórico, la semana 2 del curso taller de elaboración de tesis. Agradecemos nuevamente al doctor Manuel Loaiza por la presentación. Saludamos a todos los docentes que nos acompañan, a los colegas, el doctor Germán Rosani, el doctor Iván Hernández Patiño y quien tuvo el día de hoy el teórico, el doctor Manuel Loaiza. Esta semana deben completar la segunda parte de carta al editor, van a trabajar con la ficha número 2 para identificar sus temas de investigación y van a ver con qué línea se vincula. En la plataforma están entonces los materiales didácticos que han sido mencionados y ahí vamos a poder trabajar, ¿sí? Así que bueno, de esta manera entonces estamos por finalizado la actividad de esta tarde. Buenas tardes para todos, gracias. Hasta luego, doctor Ione. Hasta luego, doctor Loaiza. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctores, gracias. Buenas tardes a todos.